¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Obviamente, tema de hoy, economía, coyuntura, ¿qué puede hacer el argentino medio en una situación que se nos torna cada vez más confusa y más dificultosa? En principio, la idea es poder arrojar un poco de luz sobre esto, poder explicar algunas de las cosas que nos están sucediendo. Y no se olviden que mañana tenemos que acompañar a los queridos compañeros jubilados a su reclamo de todos los miércoles, esta vez magnificado por la presencia de la Confederación General del Trabajo, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Así que mañana hay una cita de honor donde no podemos faltar de ninguna manera. Y además el paro de 24 horas del día jueves, desde las 0 horas del jueves a las 24 horas. Ahí vamos a parar con una cantidad de consignas, más de consignas de reclamos concretos que tienen que ver con la estabilidad laboral, con los salarios, con la situación de nuestros compañeros jubilados, porque además de la represión, ¿quién vive con 300.000 pesos? ¿Quién vive con una mínima? Y los que no tienen la mínima, ¿se puede vivir con 600.000 pesos? Bueno, esto hay que acompañarlo. Los jubilados están dando una pelea que anticipa la pelea que vamos a tener que dar todos los trabajadores que hoy somos activos y mañana nos vamos a jubilar. Y no hablemos de la salud, ¿no? Porque esto también empeora día a día. Así que la única respuesta efectiva y posible es que la demos en forma conjunta, en forma colectiva, y que las centrales sindicales se pongan en la cabeza del reclamo. En este marco, y por si esto fuera poco, una economía que se nos torna cada vez más incomprensible, más compleja, y bueno, para eso está Hernán Lecher. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Economista CEPA. ¿Qué es CEPA? Centro de Economía Política Argentina. Bien, Centro de Economía Política Argentina. Y bueno, esto de ahí viene el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el acuerdo, Yo escucho hace 2 meses que ahí viene el lobo. ¿Cómo es? Es interesante, en realidad la discusión con el fondo tiene como 3 grandes aristas que todo el tiempo hay que ir revisando, algunas incluso las desconocemos. Yo diría que es una conjunción entre plazos, monto y condiciones. Lo de ahí viene el lobo entra en lo que tiene que ver con plazos. Exagero un poco. Supongamos que el Fondo Monetario se le hubiese ocurrido hace un mes atrás darle a la Argentina 50.000 millones de dólares, todos cash, pum, sin ninguna condición. Bueno, en ese contexto levantó el cepo y el dólar bursátil, no sé, el CCL baja y converge con el oficial, que es lo que en definitiva soñaba, espera, ansía el gobierno. Exageré un poco el monto, dólar, ¿no? Sí, pero cuando decís el dólar bursátil, Sí. ¿A qué dólar te referís? Porque por ahí muchos televidentes no lo tienen. A cualquiera puede ser. CCL, MEP o si querés el blue, que está como más popularizado. Es decir, bien. El no oficial. El no oficial. Bien, cualquiera de los otros dólares okay. Que terminaría en ese contexto. Ahora, si uno analiza esas 3 aristas, dice, esperá, no va a ser mañana que se lo den, tampoco van a ser 50.000 millones, es decir, ni el tiempo, ni el monto, y probablemente te exijan algo, básicamente el desarme de las restricciones cambiarias. Entonces, uno empieza a mover así como las 3 piezas, a ver dónde encastran mejor en virtud de los intereses del gobierno, que, insisto, sería el máximo monto en lo más inmediato, todo junto si se puede, y sin condiciones, y el Fondo Monetario exigiendo otra cuestión. Bueno. Ahora, pero como no existe bueno, bonito, barato, no hay. No, exactamente. Bueno, todas las cuestiones intermedias son, para mi forma de ver, hemos llegado a un punto bastante complejo, porque uno ha ido atando algunos cabos de lo que ha ido sucediendo en el último tiempo para tratar de entender, en definitiva, cuál puede ser el acuerdo bueno o malo en virtud del modelo Milei, ¿no? Que yo no comparto para nada, pero finalmente que es un modelo que quiere los dólares del fondo para inyectarlos y que el dólar
oficial lo mantenga apreciado donde está. En ese contexto, lo que ha sucedido es, uno sabe a esta altura del partido que Milei quería un acuerdo de 35.000 millones de dólares. No de 20, de 35.000. Es evidente que el fondo le dijo que no. Y esto lo sabemos porque en una nota que publicó Jorge Liotti en el Diario de la Nación hace 10 días atrás, dice que el gobierno fue a verlo al titular del Tesoro, es decir, a lo que sería el ministro de Economía norteamericano, para pedirle que lo ayude con un acuerdo de 35.000 millones de dólares. ¿Por qué fue? Bueno, porque evidentemente el fondo le dijo que no. Claro. Entonces, el gobierno cree que necesitaba 35.000 millones de dólares. Va en búsqueda de un acuerdo de 20 y la titular del fondo además le dice: te voy a dar 8 cash, nada más. Con lo cual uno dice: pará, querías 35 y te dan 8 en efectivo. Parece poco en el contexto general y parece bastante limitado para los objetivos que evidentemente tenía el gobierno en carpeta. Con un agravante, que es que además en el directorio del fondo ni siquiera se ponen de acuerdo al respecto, y todo esto antes de todo lo que sucedió como de todo lo que comercial. está sucediendo, sí, lo que está sucediendo a posteriori. Pero no, brevemente, ¿nos podés explicar si yo no tengo déficit, por qué necesito pedir prestado? Yo por ahí es muy simple la pregunta, sí, digo, pero no, si no hay déficit fiscal, se supone. No, son mundos distintos, aunque pero el gobierno sostiene pedir prestada plata. Claro, lo que pasa es que por un lado está todo lo que podría ser mundo pesos y por el otro mundo dólares, bien, que no están desvinculados. El gobierno hace una articulación constante, igual que Macri, de que los mundos son los mismos, porque parten de un lugar que si vos tenés déficit fiscal, solo lo podés financiar, en este caso, con endeudamiento externo. En realidad hay otra forma de financiamiento, ninguna es muy positiva, es mejor claramente no tener déficit. Ahora, ¿por qué vos podés tener déficit, no tener déficit, o tener superávit, como tiene el gobierno, sí, y tener problemas igual? Cito a Domingo Cavallo, lo cual me cuesta mucho. De pie. Pero la realidad, llama un poco la atención que Cavallo haga esta observación por su propia historia. ¿Pero qué les dice? Les dice: mirá, todo muy lindo con la cuestión del superávit fiscal. Ahora, el problema que vos tenés es que tenés un problema con lo que se llama cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Qué es esto? Bueno, que te gastás más dólares que los que tu economía genera. Y tenés que ir a buscar dólares. Claro. No importa si tenés déficit o no. A ver, hago un cálculo sencillo. Si yo tengo 100 de exportaciones, 98 de importaciones, me quedan 2, y después me gasto 10 de turismo, me faltan 8. Claro. ¿De dónde los saco? Bueno, tengo que ir a buscar a algún lado. O me los tiene que venir una empresa y poner en forma de inversión extranjera directa. Sí, me sirve la primera vez. O tengo que manotearlos del blanqueo. O tengo que ir a pedírselo a los bancos o se lo tengo que pedir al Fondo Monetario Internacional. El gobierno, a mediados del año pasado, decidió pasar a un segundo plano el frente cambiario, digamos, la corrección cambiaria que había hecho a las patadas, mal hecha y demás, pero finalmente un tipo de cambio más adecuado a la economía argentina dijo: bueno, vamos a bajar la inflación, con escaso éxito, porque la verdad que la inflación va a estar más cerca este viernes del 3% que otra cosa, con lo cual bastante limitado su recorrido. A repuntar, ¿no? Claro. Y sin resolver el frente cambiario. Es decir, hoy tenés un nivel de apreciación que le pega mal a la industria, que hace que no haya, que vos seas caro para producir en cualquier producto, ya claro, con independencia de si sos bueno o malo realizándolo, sos caro, igual. Y un escenario donde todo el tiempo tenés que inyectar dólares porque si no la cosa no funciona. Bueno, este es el problema. Se metió solo en camisa de once de vara, diría mi abuela. Se metió solo ahí, en un escenario donde primero devaluó, después liberalizó todos los precios y la apreciación que eso generó lo llevó a este punto. Con lo cual, hoy está en una encrucijada. ¿Qué hace? Necesita dólares porque si no tiene esos dólares, y es un poco lo que el mercado descuenta y va viendo, si no tenés los dólares vas a tener que devaluar. Entonces me cubro frente a esa devaluación. Y entonces, si devalúa, y no te estoy hablando de una mega devaluación, si devalúa 15%,
todas las cucardas que se anota hoy el gobierno, que son supuestamente que los salarios se recuperaron o que bajó la pobreza, desaparecen. Ya no entro ni siquiera en la discusión metodológica, que vale la pena darla, pero ni siquiera eso. La pobreza, que hace unos días dijo, uy, qué bien, la bajamos igual que como estaba en los niveles cuando se fue Alberto, bueno, se te dispararía si tenés una devaluación en los próximos días. Si es 15, va a ser 15 para arriba en los precios. No, probablemente sea un poco menos. El pase a precio, lo que se llama pass-through, esté por debajo de eso. Pero la magnitud es relativa en el sentido de, claramente, si no sé, un mes los precios dan 20, es muy difícil que los salarios den lo mismo. Ahora, si la paritaria está topeada al 1% y la inflación salta a 5, no te digo a 20, a 5, la verdad que es un tiro en el pie para los trabajadores, porque además vienen perdiendo. Totalmente. Es decir, el apoyo que tiene Milei de buena parte de la sociedad está sostenido en expectativas, no en realidad, porque no les ha ido bien. La gente te dice, me va mal, pero creo que me va a ir bien. Bueno, si salta 5 y tu paritaria es el 1, probablemente digas, me cagaron. Esto de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Bueno, también la esperanza tiene que estar fundada sobre algún hecho concreto, porque si no, más que esperanza resulta una vana ilusión. Y bueno, si no aparecen elementos concretos en determinado tiempo, la cosa se va a poner difícil. La historia de nuestro país, en términos generales, da cuenta de que cuando se vota a un presidente se le tiene tolerancia en los 2 primeros años, sobre todo. Y me da la impresión que estamos viviendo eso. Pero cada vez el proceso se acelera más en el sentido de que ya estás viendo, antes de cumplirse los 2 años o los primeros 2 años, ya estás viendo que esa expectativa que alguna parte de la sociedad todavía sostenía se empieza a erosionar. Y se empieza a erosionar porque los datos concretos, es lo que voy a decir, los datos concretos dan cuenta de otra cosa. Cuando vas al supermercado te das cuenta. Claro. Entonces, hay una distorsión entre lo que vos esperás, o si querés, un golpe muy duro entre lo que vos esperás y la realidad. Bueno, sí. Que se agravaría insisto, si se dispara un poquito la inflación, puede dar 2,7 este mes. Bueno, supongamos que dé el doble, 5. Se complica en serio para buena parte de la sociedad. Sí, claro. Bueno, la caída de esa credibilidad resulta directamente proporcional a las macanas que... Porque a eso hay que agregarle algunas cuestiones como el discurso en Davos, como el discurso que es terriblemente intolerante, terriblemente desubicado, o bueno, la criptoestafa, ¿no? Terrible, que a su vez ayudan a aquellos factores que son objetivos, que hacen que uno no le alcance la plata para llegar a fin de mes. Hay que agregarle este tipo de cosas que realmente generan un revulsivo muy grande, ¿no? Sí, yo te lo doy vuelta, pero sosteniendo la misma cuestión. Yo veo lo de la cripto, ¿y qué digo? Che, ¿este presidente en serio hizo esto? No lo puedo creer. Pero si la economía no va tan mal, tal vez la dejo pasar. Sí, claro. Ahora, cuando mi economía no va tan bien, me acuerdo también de aquella. Digo, encima me hiciste la de la cripto. Revierto el pensamiento, lo que antes era tal vez tolerado, pasa a ser un agravante de la situación. Para mí, quizás peco de mi sesgo profesional, pero la cuestión económica es lo único que en definitiva venía sosteniendo esa expectativa futura de la persona de continuar apoyando a Milei, porque quizás no le iba bien, pero decía, bueno, pero fíjate, los precios no suben tanto, entonces, bueno, probablemente después mi salario le gane. En la medida que pasa el tiempo, y eso no sucede, agravado por el proceso inverso, si eventualmente sucede, que los precios saltan, se acelera, funciona como un catalizador de ese descontento que está como una especie de olla a presión. Sí. ¿No? Y no necesitan demasiado, insisto, al gobierno le preocupa que este mes la inflación dé un poquitito más que el mes pasado. Claro, no de menos. Claro, porque su relato
A esta altura del partido, hay que repasar las declaraciones de Milei, a esta altura del partido, ya desde principio de año diría, la inflación debería estar debajo del 1. Ujú. Y no pasa nada. Con lo cual, bueno, no quiero adelantarme y decir que es francamente un fracaso, pero se le asemeja bastante. O sea, lo importante sería, a ver, en todo caso, lo importante sería obtener resultados independientemente de cómo los obtengas. Si yo, gobierno, logro bajar la inflación, independientemente de que me endeude con el fondo, con que sacrifique totalmente la industria nacional, con que hipoteque un futuro estratégico para todo el país, etcétera, 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 si el resultado, si la cuestión fáctica bajó la inflación, es un elemento que la población espera, en general, ¿no? El argentino espera como un augurio de que las cosas se están haciendo medianamente bien. Si eso fracasa, no queda nada. Sí, te volvés tolerante, pero tiene que ver también con el proceso reciente. Es decir, vos tenés una inflación del 10%, es un problema. Entonces, bueno, me dicen la inflación va a ser del 1%. Y, bueno, me parece atractivo. Insisto, eso es temporario, porque a algunos les gusta pensar la inflación como si fuera una cosa independientemente del mundo. En realidad depende, porque en la década de los 90 vos tuviste una inflación, incluso meses de retracción de precios, muy leve, pero digamos, si querés el 1-1, planchada la inflación, y sin embargo no te resolvió la cuestión salarial. Cuando te despedían, quedabas afuera y no había forma de volver al mundo del trabajo. Y los salarios, no sé, te recortaban las horas extras y demás, con lo cual, cuando vos ves el proceso, los trabajadores perdieron a lo largo de los años de la década de los 90, sí. Incluso con inflación planchada. Hay un dato que es, ¿viste? Algunos los pone nerviosos, y con esto yo no quiero reivindicar una inflación más alta, pero que es un dato objetivo de la realidad argentina, que nos plantea un desafío, si querés, que es, a los trabajadores les fue mejor, paradójicamente, cuando la inflación estuvo entre 10 y 20% anual. Ni cuando estuvo debajo de 10 ni por encima de 20, obviamente. Pero uno diría, pero eso me parece muy razonable. Bueno, lo que pasa es que de 0 a 10 prácticamente en todo ese periodo metés la década de los 90, que a los trabajadores les fue muy mal. Entonces, de nuevo, no reivindico una inflación entre 10 y 20. Lo que digo es, los datos objetivos dicen esto, porque la dinámica de los salarios, lo que estoy diciendo es, no, la solución no es solo bajar la inflación, es muy importante, pero la solución es que los trabajadores tengan mayor poder de compra a la par de ese proceso, si no, no tiene gracia. No, absolutamente. El tema es cómo se distribuye, si hay justicia en la distribución del ingreso, ¿no? Y esto es un tema que esto es una lucha permanente dentro de este sistema. Digamos, cómo se distribuye aquello que se está concentrando cada vez más, ¿no? El propio capital. Bueno, y eso es un problema. Si no hay políticas de distribución, y para eso esto significa favorecer la recuperación de los salarios. Y favorecer la recuperación de los salarios forma parte de un plan donde el consumo interno ocupa un rol fundamental. En un plan donde el consumo interno está, no se sabe dónde o cuál es la estrategia para él, bueno, obviamente los salarios pasan a segundo plano. Sí, yo sugiero además en ese análisis poner la lupa también y mirar qué pasa adentro, porque el gobierno te agarra el índice de Gini ahora y dice, oye, mira, no se incrementó, está igual que como estaba. Sí, pero ¿para qué pasó en el medio? Porque vos te cargaste a las pymes y se concentraron las más grandes. Te cargaste buena parte de los salarios de los sectores medios, claro que no están en el decil más bajo, entonces no lo ves tal vez en algún indicador de desigualdad. Pero cuando vos ves el proceso en su conjunto, claramente hay sectores que están perjudicados y que son básicamente asalariados. Entonces, este es un gobierno que le recortó a los jubilados, le sacó los medicamentos, volvió a poner el impuesto a las ganancias, es decir, todas sus políticas fueron en favor o en detrimento, si querés, de los sectores populares. Al decil más bajo le puso la asignación universal por hijo, con lo cual vos decís, bueno, a ese quizás no le fue tan mal. Bien, o se la duplicó, no le puso, se la duplicó en monto y le ganó a la inflación, pero fue el único ingreso que le ganó a la inflación. Todo lo demás
los asalariados, qué sé yo, más de los sectores medios, se vieron francamente muy perjudicados porque además se le disparó la prepaga, se le disparó los servicios, bueno, se le disparó la nafta. ¿Ah? Sí, por supuesto está claro que el gobierno va por el segmento de los 6 o 7 millones de trabajadores que tenemos convenios colectivos de trabajo, que nos pagan las horas extras, que tenemos aguinaldo, que tenemos vacaciones, tenemos premios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un 50% de la fuerza laboral en este país que no tiene nada de eso, pero absolutamente nada de eso. O sea, está o bien como monotributista o bien trabajando en gris o en negro. Sí, el gobierno a esos les propone, en el mejor de los casos, el monotributo, ¿no? Es decir, Claro. hay un proceso de expulsión de los trabajadores del mundo del trabajo, del mercado de trabajo. Los datos así lo indican. La actividad te hizo así, pero el empleo te hizo así. Nunca se recuperó, ¿no? Primera cuestión. Segundo, pérdida de poder adquisitivo, sobre todo en el sector público, en el no registrado, pero también en el privado, con la inflación más o menos bien medida en términos de ponderadores y con la olla a presión que mencionaba antes. Y en tercer lugar, una precarización de los trabajadores en el sentido de que tenés, digamos, una promoción, una tendencia a que haya menos trabajador registrado por la ley de contrato de trabajo y que te metan en el monotributo. Promovida al punto tal de que la ley Bases abrió la posibilidad de la figura del colaborador y demás, que quizás no tiene demasiado éxito en este momento porque el mercado es expulsivo. Claro. Bien, con lo cual no hay ni siquiera una seducción a la contratación en ninguno de los aspectos. Sí, no hay mayor contratación porque no hay, o sea, no se contrata porque sea barato o caro. Exactamente. Se contrata por si es necesario o no es necesario. Sí. Y la verdad que en un país donde la palabra industrialización o sustitución de importaciones es una mala palabra o es algo que no se utiliza, ¿para qué una pyme, para qué un empresario va a contratar? Digamos, si no puede realizar una ganancia vendiendo el producto. Sí, en el mercado interno está complicado. Y te diría que hoy hay un dato sintomático, para un análisis de la realidad más que un dato, que es que evidentemente ni siquiera los grandes están de parabienes en este contexto. No. En las últimas 2 semanas, hay 3 economistas que vienen sosteniendo 2 cosas: que el dólar está muy apreciado y que están usando los dólares de la gente. Y que no es Hernán Lecher, que lo hace de un análisis crítico desde el peronismo, supongamos. Sí. Cavallo, Melconian y López Murphy, que además, por cierto, se la pasaron circulando por todo cuanto medio había. Sí. Bueno, hay que revisar a quién representan, por quién están hablando, no es que justo pintó y lo llaman, ¿no? Entonces, evidentemente hay algunos empresarios, lo que podríamos llamar el círculo rojo, que están interesados en que efectivamente haya una devaluación en la Argentina. Evidentemente Milei también lo sabe y se enoja con eso y los cuestiona. No dice nombres, pero evidentemente está por detrás de esa cuestión. Y bueno, no hubo manera de que se liquidara la cosecha tampoco, ¿no? En parte sí, no es tan grave la retención de la cosecha en el proceso general. De cómo fue esa? El dato de marzo no es malo en términos de liquidación de cosecha, o si querés el primer trimestre. Uno podría decir, bueno, todavía no arrancó la cosecha gruesa, podría haber arrancado un poco más fuerte en marzo, sí, pero no es tan grave. Es decir, la explicación de las tensiones, o digamos, del Banco Central vendiendo, no está tanto explicado por la eventual retención de la cosecha, que no es tan grave. Uno podría decir, la promoción de la medida de la baja de retenciones no fue exitosa, eso es verdad, porque no movió el perímetro, pero el problema no es tanto la retención de la cosecha, hay que ver ahora, con un escenario de baja de commodities y demás, sino que el hecho de que se haya vuelto ya no atractivo el carry trade, en el sentido de que para muchas grandes empresas tomar un crédito en dólares era bastante más económico que hacerlo incluso en pesos, con lo cual lo que hacían era emitían ONs, y cuando vos ves
el stock de ON se incrementaron sensiblemente y una emisión de ON permitió que los dólares que estaban en el blanqueo entraran a jugar en el mercado. Digamos, terminan liquidados en el Banco Central o en la dinámica de la operatoria del Banco Central y por lo tanto le demandan menos de manera directa al Banco Central. Y eso descomprimió la demanda de dólares por el dólar oficial. Ese es el proceso, que cuando en este momento vos empezás a decir, che, me parece que va a devaluar, viene el Caputo y dice, no sé si vamos a sostener el crawl y pega al 1, dice, che, pará, me preocupa. Y empezás a hacer el proceso inverso. Es decir, empiezo a pagarle a algunos que se endeudaron con su casa matriz, ¿no? Digo, entonces empezás a demandar dólares para levantar el muerto. Y pasa el proceso contrario. Y como esto fuera poco, vos dijiste, los commodities, si se quiere, las materias primas, que es lo único que tenemos, ¿no? Hoy por hoy, o extractivo o materia prima ligada a lo alimenticio. Nada, te encontrás con las barreras arancelarias que este hombre del norte, de este gran país del norte, está imponiendo a todo el mundo, y una crisis fundamental. Igual, ya no, como que no nos queda tiempo, no nos queda tiempo para poder desarrollarlo, pero nos queda un debe con el amigo economista Hernán. Nos queda un debe que es desarrollar toda esta cuestión de Trump y qué está haciendo este ¿Cómo hombre. sigue? Cómo sigue, ¿no? Porque realmente está poniendo el mundo patas para arriba. Te agradecemos mucho la presencia y no se vaya porque continúa el programa. Hola, soy Marcelo Pecoraro, del Sindicato Telefónico de Luján,
Estamos en la sala principal como para homenajear a nuestro querido compañero Daniel Pérez, donde hoy se cumple un mes en la cual no se encuentra con nosotros. Este homenaje es llevado junto con todos los compañeros que han transitado este camino con él, en la cual ha estado dentro del Consejo del Fondo Compensador, como secretario de la FATEL, secretario general de nuestro sindicato. Particularmente me une una amistad y un sentimiento enorme hacia con él, en la cual hemos compartido muchos momentos lindos y muchas luchas que, gracias a Dios, gracias al temperamento de él, la honestidad, transparencia, siempre hasta este momento han sido logros. Gracias por acompañarnos. Bueno, estuvimos acá en el sindicato Luján y con un homenaje a nuestro compañero Daniel Pérez, que bueno, falleció lamentablemente y nos dejó un vacío importante en el gremio, en el sindicato y en el fondo compensador, en la que Daniel cumplía el rol de tesorero del fondo. Y la verdad es que bueno, yo un poco me refería al rol de la subjetividad en las organizaciones gremiales, que si bien tienen como principio fundamental el accionar colectivo, el rol de cada uno de los compañeros es muy importante porque refuerza la confianza, ¿no? O sea, cuando uno conoce quién está a cargo de la organización y lo conoce realmente, eso refuerza un funcionamiento que de otra manera no podría lograrse por una cuestión ni mecánica ni institucional. La confianza hace que los miembros de una organización gremial no sean la sumatoria de las partes, sean un todo superador. Así que bueno, ese reconocimiento es para nuestro compañero Daniel. Gracias. Un merecido homenaje a un gran compañero, sobre todo en estos tiempos donde hay parte de los medios que cuestionan la actividad sindical. Nosotros venimos a homenajear a un compañero que fue modelo y ejemplo en lo cálido, en lo humano y en el compromiso para con sus compañeros, defendiendo férreamente los derechos de los trabajadores telefónicos y a su vez siendo un muy buen compañero, un hombre que digno, honorable, que merece todo el respeto por su trayectoria. Y aquí estamos, rindiéndole este pequeño homenaje a él y a su querida familia, porque la familia es lo que contiene, es la que acompaña, es la que sufre y es la que realmente merece este homenaje también por parte de todo lo que ha hecho este gran hombre, Daniel Pérez. Gracias, Daniel. He venido en representación del Fondo Compensador Telefónico, en nombre del compañero presidente del Fondo Compensador, Darío Quintanilla. Quiero hacerle llegar un saludo a toda la familia de Daniel Pérez y a todos los compañeros del sindicato Luján. Ha sido un compañero que nos ha acompañado a través de todos los años, de un montón de años, y la verdad que ha generado un espacio dentro de nuestro corazón que el tiempo no lo podrá borrar. Looking backwards to move on, strong yet open-hearted, accept leaving when leavings come. Gone, didn't see it coming, never said I love you. You knew. Now my bags are packed and my sails are tacked and my course is marked by stars. I'm on my way, soon be moving on my way. Leave a little light on,
Francisco Jaudal, secretario general de SATAME. Bueno, buenas tardes a todos. En representación del Fondo Compensador Telefónico, quiero hacerles llegar el saludo del presidente del Fondo Compensador, Darío Quintanilla, que por razones de fuerza mayor no ha podido venir. Le manda los saludos a la familia y a todos los compañeros de Luján. Y las disculpas del caso por no haber podido estar presente. Tenía muchas ganas de venir, pero lamentablemente no pudo llegar. En una situación como esta, bueno, hay un montón se te vienen todas las cosas, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos. No voy a hablar del dirigente, porque del dirigente sabemos que Daniel fue un león defendiendo los intereses de los trabajadores y del sindicato de Luján. Así que eso, no, la verdad que lo que más importa hoy es el ser, es la persona y lo que hemos compartido, lo que decía hoy Marcelo hace un rato. El tiempo compartido, lo que, como he dicho en otras oportunidades, finalizadas las jornadas de trabajo, nos juntábamos alrededor de una mesa, 2, 3, 4 sindicatos y conversábamos, charlábamos, un férreo defensor de la familia, un hombre que ante todo ponía a la familia por delante. La verdad que un amigo, era un compañero de... No era un compañero de camino, era un compañero de destino, Dani, un hombre transparente, una persona directa, una persona que nunca la veías enojada. Él a lo sumo podía cambiar el tono de la voz y vos ya te dabas cuenta de que había que cambiar el discurso o había que moderarse pero nunca enojado, nunca estuvo enojado, un hombre de, como dije siempre, una sonrisa explosiva, contagiosa. Así que hemos recorrido un montón de tiempo, yo he vivido con él una amistad, como con los muchachos de acá de Luján, profunda, éramos como hermanos, o sea, cuando nos encontrábamos compartíamos todo. Un poco la idea es, uno recuerda, yo vivo recordando un montón de cosas, pero bueno, un poco la presencia hoy es de que, bueno, está presente en nosotros. Lo extrañamos, la verdad que nosotros lo extrañamos un montón, después de las reuniones y todo, un compañero invaluable. Como dije siempre, él ha dejado una huella y es una huella que no se borra, es la huella que queda en el corazón. Por eso la familia de Daniel, nuestro acompañamiento y bueno, hay que salir adelante, hay que seguir luchando, nada más que eso, compañero. Muchas gracias, Carlos, por las palabras. Voy a pasar el micrófono al compañero Claudio Marín, secretario general de Foenda y presidente de Nota Consistente. Sé que nuestro querido compañero hubiese entendido y hubiese tenido muy en cuenta que estamos defendiendo los intereses que hoy están amenazados, intereses del Fondo Compensador. Y bueno, estuvimos hasta recién en una reunión en el corazón del monstruo, ¿no? Donde el corazón del grupo Clarín, que pretende, está pretendiendo en forma sistemática atacar el fondo y dejarnos sin una conquista y una herramienta para toda la familia telefónica, que es un fondo que nos permite complementar, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿no? Así que seguramente nuestro querido compañero estaría muy orgulloso de esto y justificada la de la tarde. Y también me consta lo que está planteando Cabral, porque Darío estuvo también en la reunión y no podía llegar, no hacía tiempo para llegar. Se quedaron algunos compañeros terminando la ilusión y yo me vine empujando. Pero bueno, un poco lo que es el rol o lo que es el papel del dirigente, ¿no?, en las organizaciones. Además del amigo, del compañero, además de lo que es el grupo, lo que significa el grupo familiar, el rol que cumple cada personalidad en el funcionamiento de una organización, que por supuesto está basada en el trabajo del conjunto, el trabajo colectivo, en la unidad,
ver cómo cada uno de nosotros deja un pedacito de lo que cree para tratar de acordar con el otro, ¿no? Un poco esa es la magia de esto. Y en eso, los compañeros y las compañeras cumplen roles específicos. Es el caso del compañero que realmente se siente la falta porque nada, además en el fondo compensador cumplía un rol muy muy importante acompañando sistemáticamente decisiones que son difíciles, y sobre todo cuando el compromiso es un compromiso más allá de lo colectivo, el compromiso de uno, ¿no? O sea, uno está poniendo su firma, está poniendo su consentimiento, y eso implica una responsabilidad muy muy grande. Y por sobre todas las cosas una confianza. No hay organización que funcione si no hay confianza. Uno puede hacer toda la fórmula que quiera, pero en el momento de la decisión hay que confiar en el otro. Y eso es muy importante, porque solamente la buena gente puede dar confianza y puede tener confianza en los demás porque no piensa mal. Si uno tiene malos pensamientos o se maneja mal o no tiene compromiso, eso se nota enseguida, no funciona. Y en una organización de trabajadores como es el sindicato, como es el fondo compensador, lo único que nos distingue, en definitiva, de una sociedad anónima es justamente la confianza que tenemos y la idea de la unidad y la idea de que podemos trabajar en pos del bien común. Esa es la única, pues si no, estos son más y tienen más medios, ¿no? Nosotros somos menos y se supone que somos los débiles. Nosotros somos los más fuertes porque tenemos compañeros, como nuestro querido compañero, y eso nos hace mucho más fuertes que muchísimo. Ellos no van a ganar, vamos a ganar nosotros. Y vamos a ganar nosotros por esto. Bueno, nada más, gracias. Muchas gracias, Fabio. El compañero Jorge Guadnica, secretario general de Chaco. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo no voy a agregar porque yo creo que Claudio y Marcelo han sintetizado, el mismo Carlitos, lo que era Dani, y yo creo que es un momento muy especial, primero, para agradecer a la familia, ¿sí? Porque, a ver, detrás de cada uno de los dirigentes, de cada uno de nosotros, hay una familia que contiene, que sufre y que es la que apoya todo lo que tenemos que hacer como responsabilidad en esta tarea que a veces es muy ingrata y a veces muy halagadora cuando se logran los objetivos, pero la mayor parte del tiempo es ingrata. Entonces, bueno, el reconocimiento a la familia. Creo que Claudio sintetizó lo que significaba Daniel para la organización. Hoy es un día muy especial para tomarlo como la piedra fundamental de un compañero que se fue, pero que es símbolo de lo que quieren destruir hoy, que es la solidaridad, la unión y el trabajo digno de los trabajadores argentinos y en especial de los telefónicos. Así que compañeras, primero, un abrazo enorme a todos ustedes en Luján. Marcelo, que realmente ustedes son un ejemplo de afecto, de calidez humana y de solidaridad, que es lo que tenemos que defender a muerte en estos tiempos tan difíciles. Gracias. A continuación, el compañero Tito Cerdán del sindicato Corrientes. La verdad que cuando llegué le dije a Marcelo, no quiero hablar, y me pasó lo mismo que le pasó a Daniel, y mira que me gusta hablar a mí. Y le dije, después no quiero hablar porque estaba con un dolor en el alma, porque cuando fue a Corrientes, que cumplimos 80 años, cuando le mandamos la invitación, dijo, sí voy. Fue el primero que contestó, sí voy. Él no sabía
ni que iba Claudio, ni que iba a estar la consistencia. Él dijo, sí, voy porque quiero compartir con ustedes. Y fueron 2 días, y le hablo a la familia, que compartió no solamente con el sindicato, sino compartió con mi esposa y compartió con mi hijo. Compartió, estaba contento de haber ido a Corrientes. Tan contento que caminó, hacía un calor, pero tremendo, hacía un calor, y no quería mover el auto. Anduvo con Marcelo caminando, teníamos muchos eventos y andaba caminando, yendo y viniendo. Y se lo notaba contento. Cuando nos despedimos, yo le digo, compañero Daniel, se acercaba a fin de año y quiero ir a dar gracias. Siempre doy gracias a la Virgen de Itatí cuando termina, somos muy católicos del colectivo. Pero esta vez le quiero ir a dar gracias a la Virgen de Luján. Y quedó como 2 amigos se despiden y al poco tiempo nos vimos a la semana, nos vimos en el fondo. Y termina la reunión del fondo y me dice, Tito, mañana vas a Luján. Y hacía mucho calor ese día también. Y le digo, dije, en mi cabeza estaba decirle, voy en marzo. Y hubiera estado arrepentido, pero es ahí donde te ilumina el ángel. Y la mirada de él hizo que te diga, sí, voy. Y dejé todos los compromisos que tenía ese día, y me dijo, tomate la lujanera que yo te voy a ir a esperar. Cuando vos estés, yo te voy a esperar. Yo no sabía, la verdad, como buen correntino, no sabía ni qué era la lujanera. Yo le dije, sí, Dani, yo me tomo la lujanera. Después pregunté en el hotel dónde es la lujanera. Bueno, me indicaron, tomé, la avisé y cuando llegué me dijo, bueno, te espero, avisarme cuando termine de rezar y vamos a ir al sindicato. Y vinimos y me mostró su casa. Orgulloso cuando estuvimos en esta misma sala con Marcelo, primero me presentó a todos los compañeros y compañeras, pero me presentaban no como un compañero dirigente sindical que venía a visitar a otro dirigente sindical, sino de un amigo a otro amigo que venía a visitar la casa. Y ahí me dijo, parado ahí, me dijo, yo quiero mirar todo lo que, la verdad que te felicito, es del modelo de sindicato que nosotros necesitamos en Corrientes. Y me dijo, yo quiero que me recuerden siempre apostando a que dejamos algo para las nuevas generaciones. Y fuimos a mirar después el salón y me quedó grabado eso. Era un misionario, se ve, porque ya este salón va a ser un espacio que cuando no solamente yo, que entré por primera vez y esta es la segunda, los que están acá, seguramente cada vez que entren van a ver la obra de Daniel y le van a recordar a las nuevas generaciones. Y hoy no vengo, si bien mi sindicato, cuando avisé que iba a estar en Luján, todo el sindicato se hizo querer en 2 días, se hizo querer por todo. Así era Daniel, ¿verdad? Desde los compañeros. Y yo no vengo simplemente como dirigente sindical, vengo como hijo de dirigente sindical y que sé lo que es la lucha y sé lo que es pedir a un dirigente sindical, y siempre me va a quedar en el recuerdo esta foto donde me dijo, sí, voy a hablar. Por eso hablo, por decirle gracias a la familia. Y ese día después de acá fuimos a comer, me decía, esto no tengo que comer, pero comimos unos 2 ricos choripanes de acuerdo. A mí lo pillé con 40 de calor y me dijo, bueno, se vio una sola vez, estaba tan contento, así que me llevo esa alegría, esa foto, me llevo ese abrazo y lo abrazo en el corazón, nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Nosotros, toda la militancia del sindicato, hemos resuelto en lo que es
de reunión de miembros de comisión directivas y delegados, poner a este salón en homenaje a Daniel, Edgardo Daniel Pérez. Todo lo que se haga va a parecer poco, pero es un tema de sentirlo a él. Yo lo siento siempre, lo siento sentado allá, lo siento. Donde me siento está Daniel al lado mío, con una broma, con un mate. Entonces queríamos hacer en parte de homenaje a él. A Cristi y Mónica, si pueden, por favor. Yo me corro por allí. Son dos personas importantísimas en nuestra vida, en la cual comparten no solo tiempo, sino problemáticas, tanto Angelita como Mónica.